la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Qué gusto tenerte en el estudio de Contextos. Gracias, Marcela. Juan, un gusto también para mí estar con ustedes y con el público que nos escucha y nos sigue a través de las plataformas digitales. Pero es súper interesante porque este asunto del huachicol y lo que está ocurriendo con la gasolina es el objeto de mi reflexión del día de hoy. En términos... Se cumplió lo que veníamos hablando en las últimas semanas. Yo, durante un par de colaboraciones en los meses previos, compartía mi visión de que la estrategia de comunicación del presidente López Obrador estaba siendo acertada en términos de posicionar su agenda por encima de cualquier otra cosa. En algún momento hablamos incluso del acierto que implicaba poder hacer eso sin necesidad de compra de medios, como también a veces se tiene que hacer. Pero también decíamos en un momento, y se cumplió esta semana, que esas estrategias de posicionamiento de agenda y de discurso duran hasta que empiecen a llegar las decisiones que afectan a la vida cotidiana. Es decir, la estrategia de comunicación venía siendo muy positiva mientras siga siendo solo eso, comunicación. Todavía la última semana, Juan, la semana pasada, que hablábamos, por ejemplo, de la visita del presidente y de la proyección que la figura personal tiene, cerrábamos la colaboración diciendo, y no queda mucho tiempo para que entonces el discurso y la imagen que proyecta el presidente tenga que empezar a convertirse en decisiones que tienen un impacto en la vida cotidiana de la gente, y otra historia será. Y veremos entonces otra calidad de estrategias de comunicación que ya van más allá, o sea, dejar de hacer campaña para empezar a hacer política pública y a ejecutar política pública. Y la historia cambió. La historia cambió porque la estrategia es distinta, particularmente en las estrategias de política pública que tienen una afectación tan grande como la que está teniendo el tema de enfrentar el robo de combustible, cuando la afectación y el impacto es tan directo con la vida cotidiana de las personas. Digamos que el libro marca como ciertas pautas que hay que seguir desde los gobiernos para comunicar y que a mí me parece que no todas se han seguido correctamente. Lo primero, cuando se va a comunicar una decisión, y esto aplica hasta para las empresas, pensémoslo hasta para las familias, ¿no? Cuando se tiene que comunicar una decisión que va a tener un impacto muy fuerte en el público, pues ahora sí que la teoría nos indica, y el sentido común más allá de la teoría, que tenemos que empezar por dejar claro cuál es el problema sensible que nos afecta a todos. Aquí creo que estaba claro, y es el robo de combustible. ¿Por qué me refiero a un problema sensible? Porque también cabe la posibilidad de que tú llegues tomando decisiones sobre algo que no a todo mundo le parecía un problema. Y entonces ahí ya hay un error de comunicación, porque si a la mayoría de la gente no le parece un problema y tú llegas a solucionarlo, entre comillas, lo que vas a generar es un descontento producto de un reclamo pensando que hay otras prioridades. Se me viene a la mente... Como pasó en el aeropuerto, por ejemplo. O se me vino a la mente, lo iba diciendo y estaba recordando justo en esta mesa, el tono general de la reacción del público cuando el teleférico. ¿Cuál fue la opinión pública generalizada? Hay otras prioridades. ¿Por qué? Porque no había sobre la mesa un discurso o una estrategia previa que te dijera de entrada, este es un problema que nos afecta a todos. Y sobre todo porque una consecuencia directa de ello fue las inundaciones por las lluvias. Por supuesto, que además justo te acuerdas que cuando se hizo en aquel momento el anuncio era justo en temporada de lluvias. Exacto. Es que saben que y el discurso estaba totalmente en otro lado. Ahorita que los escucho, pienso que de pronto no logramos aterrizar o no logran los aparatos de comunicación social de las diferentes instancias de gobierno posicionar y realmente dejar sobre la mesa con total y absoluta claridad, ¿sí?, qué es lo que está haciendo. En el caso del teleférico, ¿cuántas veces no escuchamos? El recurso venía etiquetado. El recurso no podía ser empleado en absolutamente nada más. ¿Cuántas veces el municipio dijo, no vamos a poner un 5? Terminó poniendo. Claro. Sí, pero digo, es que eso era algo evidente. Por más inundaciones que hubiera, ese recurso no podía ser utilizado para otra cosa. Y entonces, bueno, dijo el municipio, vamos a aprovecharlo. Y entonces, ¿a qué costo?
y a qué precio, en función de la percepción y la imagen, ya no digo de dinero, de percepción e imagen. Claro. Y con Andrés Manuel López Obrador ha estado pasando exactamente lo mismo. Exacto, porque si no logras cumplir con ese primer paso de la estrategia, que es sensibilizar sobre la necesidad de atacar el problema, el cuestionamiento de entrada es si valía la pena. Creo que en este caso ya se venía trabajando incluso desde la administración anterior y lo traía aquí justo en mis notas, lo que te preguntaba el radioescucha hace un momento. Tan lo venían posicionando que hoy huachicol es una palabra de uso común que hasta hace un par de años nos era completamente desconocida. O sea, tan lo han ido posicionando, ¿sí? Que huachicol, que es justo la palabra que se usa para escribir al líquido que sacan de los ductos de manera ilegal, se ha ido metiendo. Pero luego, cuando tú pones el problema, lo que tienes que hacer es dejar claro cuál es tu diagnóstico, que te justifique la solución que vas a implementar, porque un problema tiene múltiples posibilidades de ser resuelto. Tú tienes que dejar claro cuál es tu visión del problema, que luego justifique por qué te vas por esa vía. Y en el caso particular de lo que está ocurriendo, a mí me parece que el presidente, no solamente hay una torpeza en la estrategia de comunicación, sino que hay un error muy grave que tiene que ver con la contradicción del mismo presidente respecto al diagnóstico, porque venimos abonando desde hace años a la idea del huachicoleo como el gran problema de los ductos y del robo de la gasolina como un asunto criminal, y hace 4 días el discurso cambia, porque entonces ya no es un problema de los huachicoleros, ya es un problema de corrupción en Pemex, ya es un problema institucional, ya es un problema de gran alcance. Y entonces entramos en un problema muy grave de percepciones, porque si el asunto ya no es de los huachicoleros en lo individual, ¿qué caso tiene que cierren los ductos si al final el problema es un problema estructural y de corrupción en las grandes esferas de Pemex, ¿no? Es decir, el error en el diagnóstico es lo que me parece uno de los ingredientes que está abonando al descontento de la gente. Pero en el diagnóstico y en el discurso. Claro, porque después del diagnóstico lo que viene es explicar cuál es la medida que vas a tomar para resolver ese problema y cuál es el plan de contingencia para los efectos de esa medida que tú tomes. Y ahí es donde me parece que está el corazón del error de esta semana. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno federal para contrarrestar esta percepción y que es muy generalizada? Porque han hecho un símil entre la decisión de cerrar los ductos con las fugas de agua, ¿sí? Que me parece un craso error, o sea, de verdad un error impresionante. ¿Por qué? Porque tú tienes una fuga de agua y ciertamente que para reparar la fuga tienes que cerrar el abastecimiento del agua para poder hacer el trabajo, ¿sí? Pero no la mantienes cerrada para que no haya fuga, ¿sí? No, ni lo haces en la mitad del país al mismo tiempo. O sea, no nada más es la medida, es la dimensión de la medida, ¿no? O sea, tú no puedes decir, perdón por el ejemplo, pero sospecho que la señora que me ayuda en la limpieza en mi casa me está robando algo de comida. Muy bien, ya no surtiré la despensa, ¿no? Y entonces mejor todos los días solo voy a traer 2 huevos y un tomate y una cebolla todos los días, con lo que eso implica de estar yendo a la tienda todos los días porque sospecho que la señora se puede estar robando algo de la despensa. No funciona así, ¿no? O sea, no nada más es la medida, es la dimensión de la medida. Ahora, sí, y ojo con esto, si el cierre de los ductos es técnicamente la mejor solución para combatir esto, perdón, pero entonces han sido muy torpes en comunicarlo. Exacto. Porque no hemos logrado entender Exacto. dónde está la solución técnica que el robo de combustible, y además, insisto, cuando hace 4 días el presidente cambió el discurso del diagnóstico, que ya no es solamente un asunto de ordeña de ductos, sino de un gran asunto de corrupción. Hoy en la mañana hablando de boicot, que desde adentro de Pemex está boicoteando la decisión. Perdón, pero eso no se resuelve cerrando una llave. Eso se resuelve con medidas de otro nivel de alcance que tampoco se están viendo. Es decir,
además de un problema real que hoy tiene la gente, creo que al presidente se le suma el problema de percepción producto de que nadie ha salido a explicar cuál es la estrategia ni técnica, porque no termina, o sea, a mí me sigue pareciendo un sinsentido, pero abro la puerta a decir, yo no tengo ni idea de cómo se transportan los hidrocarburos, pero es que tampoco me lo han explicado. Oye, bueno, y esta petición que acaba de hacer el presidente de que quien tuviera pipas las acercara para poder hacer los traslados, transportar combustible no es que si tengo una pipa de agua yo lo ponga al alcance para que se facilite la transportación. Tiene que tener la pipa en sí misma unas medidas de seguridad y tal, y una capacidad que no tengo tampoco yo la más remota idea de las características, pero que finalmente el sentido común me dice que tiene que ser así. Entonces, creo que ha habido una serie de errores discursivos que son los que vienen poniéndonos a todos en tela de duda las decisiones que se han tomado. Yo creo que nadie queremos que roben al país. Claro. Yo creo que nadie queremos que alguien se esté haciendo rico a costa de todos los mexicanos, eso, a costa de la seguridad, claro, de los mexicanos. Eso queda claro, o sea, creo que aquí es bien importante porque me parece que el discurso que yo veo todavía como más en los extremos, en las redes sociales, en la comunicación entre las personas, pareciera que quienes están respaldando las decisiones del presidente, que me parece muy bien, la crítica se está entendiendo como es que están en contra del combate al robo de combustible. No, o sea, yo soy la primera y yo creo que todos en este país, como dice Marcelo, o sea, estamos a favor de que se combate el robo y cualquier otra clase de crimen. El asunto es cómo, ¿no? Y el asunto es cuál es el nivel de afectación. E insisto, yo desde mi campo de estudio diría, asumamos que esa es la medida, que el cerrar la llave es la gran solución, que por cierto sería muy novedosa, porque ninguno de los países que ha combatido el robo de combustible, Colombia, por ejemplo, que tenía un gravísimo problema, nunca se les pasó por la cabeza cerrarle a la llave. Pero bueno, supongamos que es la más innovadora de las medidas y que tienen un diagnóstico que fortalece que esa sea la idea. Señores, salgan y comuníquenlo. O sea, salgan y explíquenos entonces qué es eso que no estamos entendiendo. Pero además, ¿cómo lo van a resolver? Claro. Es decir, que no salga peor el remedio que la enfermedad. Pues sí. Ahora, también veo, y a propósito de todo este reclamo que ha venido haciendo el presidente de la prensa y los medios, que prácticamente ha responsabilizado a los medios de la crisis que se está viviendo ahora en materia de combustibles, por el abordaje que se ha hecho periodístico, también creo que no es así como el presidente lo está señalando. No son los medios de comunicación los que queremos que haya crisis, al contrario, pero sí veo una mala intención, por ejemplo, cuando se lee una nota y se dice, el director de Pemex, ingeniero agrónomo. Ah, claro. Sí. O sea, ¿qué es lo que se busca? Descalificar la decisión. Y decir, el señor no tiene la menor idea de lo que significa manejar Pemex porque es ingeniero agrónomo. Sí, que tampoco creo que sea así, ¿no? O sea, digo, Pemex es mucho más que sí, bueno. Sí, pero sí hay... O sea, se abren muchas puertas, o sea, y eso es natural, eso va a ocurrir. Además, el presidente con el tipo de relaciones que ha sentado con los medios va a ocurrir. Pero además es que fue una decisión de él que fuera ingeniero agrónomo el director de Pemex. A ver, yo estoy enferma, yo no voy a ir con el arquitecto a que me cure, yo voy a ir con el doctor. Sí, pero hay directores de hospital que son ingenieros industriales. Tienes razón. Es decir, o sea, a eso me refiero. Tienes razón, que son los que llevan la batuta de la empresa, operativa. Exacto. O sea, sin embargo, tienen una trayectoria en ese hospital para llegar a ese cargo. Es decir, cuando menos conocen la cuestión administrativa, tienen antecedentes, ¿sí? Y el caso del director de Pemex, él no tiene antecedentes de Pemex, es decir, que haya trabajado, que haya laborado, que tenga sector energético, que no necesariamente tendría que ser Pemex, pero que fuera en el sector energético, que tuviera una expertise en el área. Pero no hay. Ahora, pero es que a lo mejor, mira, yo me acuerdo mucho de Eduardo Olmos, que fue presidente. Algo le preguntábamos sobre la capacidad de un director. Entonces dijo, es que él no necesita ser experto. Claro, tiene un equipo. Sí, él tiene un equipo que es el que va a resolver. ¿Sí? Él lo que necesita es tener la capacidad para
para operar y para liderar un monstruo en una dependencia o en una paraestatal como Pemex. No, y no podemos olvidar, Juan, Marcela, o sea, el enfoque del gobierno, el presidente Andrés Manuel, que es un enfoque más ideológico que tecnócrata, por ejemplo. O sea, finalmente son formas de gobernar y son formas de entender la función pública. Los tecnócratas llevando siempre el conocimiento teórico y técnico a la cabeza de las instituciones, o en el caso del presidente Andrés Manuel, que nos ha dejado claro que las decisiones son de carácter político e ideológico. Está bien, por eso se votó y eso es lo que hoy nos gobierna, pero eso no exime pues de tener que seguir ciertas condiciones para que la comunicación sea efectiva y los resultados, incluso pensando en tu propio beneficio como gobierno, porque justo la semana pasada yo hablaba y cerraba la colaboración de la semana pasada hablando del bono democrático que tiene el presidente, de esos, digamos, ese cheque relativamente en blanco que tiene con el nivel de legitimidad que llegó, pero que yo también decía, vamos viendo que deje de estar en campaña para empezar a ejecutar política pública que nos afecte directamente, y hay un cierto sector de la población, tal vez no el más fanatizado, pero sí ese sector, ese 14% que nadie se imaginaba que iba a votar por él, que al final votó, que no está casado con él, que le dio un voto de confianza, y que estas decisiones y estos errores y estos traspiés pueden empezar a hacer que se planteen si fue o no correcta la decisión de apoyarlo, ¿no? Sí. Ahí está ya sobre la mesa pues la primera decisión que empieza a dejar de ser que esté en campaña y empezar a ejecutar. Pues yo creo que es como la segunda o la tercera, ¿no? El aeropuerto. Pero de afectación directa. Pero de afectación directa a la vida cotidiana de la gente, a mí me parece que es la primera. Bien. El gran problema de AMLO no son los qué, son los cómo. Guardia Nacional, aeropuerto, huachicoleros, superdelegados, despidos masivos, manejo de medios, buenas intenciones, malas estrategias. A AMLO le sobran buenas ideas e intenciones. Le falta estrategia. Desgraciadamente tiene la piel muy delgada. Bien. Bueno. Diana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.